Gracias. 4 años después del 11 de julio, Cuba no está sola. Falta, eso sí, demostrarlo. El mundo tiene una deuda pendiente, ha mirado por demasiado tiempo hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, pero no a Cuba. Eché de menos, por ejemplo, un apoyo a nivel internacional, incluso que desde acá Estados Unidos hubiese salido o se hubiese permitido acceso gratuito vía satélite a Internet para que en Cuba se supiera lo que estaba pasando. Un mundo que no ha protestado lo suficiente con las penas aplicadas a niños que solo salieron a la calle a protestar. Si hasta existen juezas represoras que pretenden el asilo político. Siempre me ha parecido vergonzoso lo que ocurre en América Latina. El apoyo que sigue recibiendo en Europa, en España, en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en la Corte Penal Internacional. Hay demasiada hipocresía y doble estándar, con un gobierno que ha reprocesado la antigua institución del trabajo esclavo como misiones médicas. Siempre creí que no correspondía ese encandilamiento duradero con una mentira, que se ha trasladado a otras generaciones cuando el presidente Boric de Chile es capaz de criticar a Maduro, pero de su boca nunca ha salido ninguna palabra de condena a Cuba. Y hoy, Janet Jara, la candidata de su sector y militante del Partido Comunista Chileno, insiste que Cuba es una democracia, solo que, comillas, de un tipo especial, una democracia diferente. Y estoy citando textualmente. La dictadura cubana no solo perjudicó y reprimió a su propio pueblo, sino que exportó las guerrillas, interviniendo en muchos países, como después exportó dictaduras a través del castrochavismo, con la colaboración de Chávez y Lula, mediante los foros de Sao Paulo y Puebla, y aún controla desde La Habana la dictadura venezolana. Cuenta que permanece impune, al igual que la utilización de la migración ilegal y del narcotráfico, y la intromisión en otros países como estrategia del régimen y temas de seguridad nacional para los países atacados, incluyendo Estados Unidos. Está claro que Estados Unidos no va a imponer un cambio de régimen, aunque sí van a ejercer la máxima presión que sea posible sobre el gobierno cubano, sobre la delincuencia organizada, y ojalá no lo frene como en otras ocasiones. El temor siempre presenta que una implosión del régimen provoque la estampida migratoria a lo Mariel. Y para un país que tuvo la última propuesta bipartidista para América Latina aquí en Miami, en el lejano 1994, en la primera cumbre de las Américas, ojalá ahora Marco Rubio sea capaz de construir una propuesta bipartidista como estandarte de su gestión. Esta vez libertad para Cuba, pero ojalá sea bipartidista. La dictadura madre que es Cuba por mucho tiempo fue exitosa en la difusión de mitos como la salud o la educación. Tuvo también éxito con espías instalados como embajadores de Estados Unidos. Hoy no queda nada. La ineficiencia es tal que ni siquiera electricidad puede proporcionar al sufrido pueblo. Todo se ha derrumbado. El emperador está desnudo. No es Cuba la única experiencia de partido-estado en América Latina, pero sí es único en el carácter opresivo que la acerca a Corea del Norte, en el sentido que no hay ningún espacio para la diferencia, para la tolerancia a ningún tipo de oposición. Y ayer por teléfono, un cubano a quien aprecio mucho me hablaba del impacto que hubo en Cuba, de lo feliz que había vuelto Fidel Castro de su visita a Corea del Norte. Hasta en Venezuela se puede hablar de elecciones robadas. En Cuba ninguna posibilidad de nada. Todo monopolizado por el régimen, más cerca de Corea del Norte, al igual que la transmisión familiar del poder. Igual y peor que hace 65 años. En la permanencia del poder y también en sus fracasos. No hay duda de la vigencia de lo que repetía Einstein, para quien sinónimo de locura era repetir una y otra vez lo fracasado. ¿Qué significa aquí hoy día hablar de transición a la democracia? De partida no hay una transición igual a la otra. Lo único que tienen en común que éstas empiezan cuando se pierde el miedo o cuando el régimen pierde el derecho que creen tener
solo ellos a gobernar como ocurrió en la vieja Unión Soviética. Las transiciones se dividen en 3 tipos para su enseñanza. La rupturista, cuando el régimen en el poder se desploma. La negociada, como fue España. O la institucionalizada, como lo fueron Brasil y Chile, donde se siguió un esquema preparado por el régimen, por quienes se van antes que se inicie la entrega del poder. Igual para Cuba, está todo tan mal que creo en el escenario del derrumbe. Un poco lo de Rumania, cuando aquellos fieles fueron transportados obligatoriamente a escuchar un discurso, pero pifiaron al dictador y a su esposa. Quizás lo que podría darse después de la muerte de Raúl y después del intento del verdadero poder, de los generales que se han enriquecido cual cartel, para permanecer, ojo, en el poder. Y ojo, quizá al igual que en Rusia, entregándoles las empresas públicas y los medios de comunicación a amigos y cercanos. ¿Qué falta? La movilización para impulsar el desplome y que el mundo apoye la pérdida del miedo que ya ocurrió. Ya sea que salgan a la calle o, dado a los peligros, que se queden en casa, para que quede claro lo mismo, la soledad del sistema. Ambos caminos cumplen el mismo objetivo. Para Marco Rubio, la tarea de construir una política bipartidista que hace tanto tiempo no tiene Estados Unidos, para que quienes salen a la calle sepan que cuentan con apoyo externo. El que no estuvo hace 4 años en Washington, y ojalá Washington siga confrontando a América Latina y Europa para que tomen partido, se definan. ¿Qué más falta? Con un país que pierde tanta gente en los últimos años, creo que falta, y ahí entra el rol del exilio, falta entender mejor lo que está pasando. No perder contacto con el país real, con nuevas formas de lucha y de expresión, así como hay tácticas y estrategias que no reflejan bien lo que hoy está pasando, ya que al parecer me da la impresión que desde el 11 de julio se ha incorporado una nueva generación, distinta a lo conocido, mayor presencia juvenil y adolescente, mayor presencia afro de barrios marginales, donde la libertad para proyectos de vida, de lo que hablaba Ileana, es la primera demanda. Y no es raro que no se hable de igual modo de democracia, y con esto termino, ya que no la han conocido, salvo a la dictadura, que, como lo denunciaba Orwell, pervierte el lenguaje al llamarse a sí misma democrática. La tarea del exilio es explicarnos mejor lo que está pasando para que desde acá se le dé un mejor apoyo. Termino citando a Martin Luther King, quien siempre aportaba el tono ético exacto cuando afirmaba que, comillas, para hacer lo correcto siempre existirá el momento indicado. Muchas gracias.